Vamos a iniciar este ciclo de reflexiones sobre el futuro. Así como hasta hace poco estuvimos hablando mucho sobre el pasado, sobre la memoria, sobre el tiempo, hoy en realidad vamos a empezar a hablar sobre otra dimensión del tiempo, que es la dimensión del futuro. Vamos a hablar un poco del futurismo, vamos a hablar de la perspectiva. La perspectiva, como algún autor la definió, es el arte de imaginar futuros posibles y tratar de que esos futuros posibles puedan ser llevados a la práctica. Específicamente en esta primera charla vamos a hablar del transhumanismo. El transhumanismo podríamos encuadrarlo como una filosofía vinculada a la dimensión futura del tiempo futuro, o simplemente a la dimensión del futuro. Y como yo suelo decir, el transhumanismo es la más filosófica de las empresas científicas y al mismo tiempo es la más científica de las empresas filosóficas. Ahora, básicamente, ¿qué es el transhumanismo? Yo empezaría hablando del transhumanismo, hablando de lo que podríamos denominar las ilusiones del transhumanismo. ¿Cuál es la ilusión del transhumanismo? La ilusión del transhumanismo está basada en un diagnóstico de situación. ¿Cuál es ese diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es muy simple y contundente. Sabemos que los seres humanos somos un organismo biológico con determinadas capacidades y determinadas limitaciones. Entre tales limitaciones hay una que es muy básica, que es la limitación temporal. Como todo organismo vivo, tenemos una fecha de caducidad determinada. Es decir, nuestra biología constriñe nuestras potencialidades y nuestras limitaciones, y también determina un lapso de tiempo durante el cual podemos vivir y no más. Entonces, aunque suene antipática la idea, como todo organismo biológico, nacemos y ya la biología determina una probable fecha de defunción. Entonces el transhumanismo se rebela contra ese determinismo y se pregunta cosas tan básicas como, bueno, el ser humano está predeterminado biológicamente para vivir, digamos, un promedio de 80 años. Bueno, ¿por qué no podrían ser 150? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 1000? ¿Y por qué no puede ser inmortal el ser humano? Entonces fui de lo simple, que no es tan simple, a lo más osado, a lo más futurista y a lo más ilusorio. Entonces la ilusión del transhumanismo está basada en que no deberíamos dar por supuesta ninguna de las limitaciones. Si la biología nos determina de alguna manera, bueno, lo hace porque hay ciertas leyes que gobiernan a los organismos biológicos. Pero ¿por qué pensar que esas leyes son inmutables o son inalterables? Entonces ahí es donde cobra entidad la propuesta del transhumanismo. Pero el transhumanismo no solamente se limita al tema de la prolongación de la vida, sino que también se plantea el problema de la amplificación de otras capacidades. Entonces la mejor manera de entender el transhumanismo es anteponiendo el prefijo hiper a cualquier capacidad humana. El humanismo entonces, de esa perspectiva, se plantearía: ¿por qué no podemos tener una hipermemoria? ¿Por qué no podemos tener una hiperconciencia? ¿Por qué no podemos tener una hiperemocionalidad? Por ejemplo, respecto a esto último, nosotros estamos de alguna manera seteados, nuestro organismo biológico está preparado para experimentar ciertas gamas posibles en lo que podríamos decir la dimensión entre el displacer o el dolor y el placer. Es decir, no podemos experimentar placeres que vayan más allá del límite de lo que nuestra biología a través de nuestros cerebros nos permite. Lo mismo ocurre con el dolor. Ahora, el transhumanismo se plantearía, y si pudiéramos resetear ese seteo original que traemos en nuestra biología, entonces no podríamos tener la capacidad de experimentar paraísos emocionales o experiencias placenteras que ni siquiera hoy nos podemos imaginar. Entonces, bueno, ahí uno podría decir, sí, el ser humano conoce el placer, pero el transhumanismo se plantearía la posibilidad de descubrir hiperplaceres. Dicho de otra manera, con una metáfora simple, cuantitativa, si el ser humano está seteado entre el máximo dolor que puede experimentar es -100 y el máximo placer es 100,
el transhumanismo diría, bueno, pero ¿por qué no podemos setear eso que está originariamente puesto en 100, ponerlo en 1000? Y así sucesivamente. Para la memoria cabe lo mismo. Hablábamos en otro contexto de las imperfecciones de la memoria. El transhumanismo plantearía, ¿por qué no podemos tener una memoria perfecta? Hablamos del tema de nuestras capacidades mentales. Aquella vieja idea tan repetida, sin fundamento, de que el ser humano utiliza el 10% de su capacidad cerebral. Bueno, supongamos que fuera así, o que utilizara un 100%. Bueno, ¿qué significaría utilizar el 100%? O bueno, hasta ahora el 100% conocido es tal, pero podríamos multiplicarlo por cualquier factor que se nos ocurra. Y así, discurriendo sobre el transhumanismo, la primera reflexión que uno puede tener después de esta sucinta enunciación es casi lapidaria. Y yo diría, el transhumanismo es una ilusión y al mismo tiempo es una locura, es una desmesura. Pretender ser inmortales, pretender tener hipermemoria o hiperconciencia. Por ejemplo, no hablamos de otros modos de comunicación, que el ser humano pudiera comunicarse en forma telepática. Bueno, todo lo que uno pueda imaginar como interesante para ser experimentado, el transhumanismo se preguntará por qué no, pero no se va a quedar en la dimensión filosófica, porque por eso dije, el transhumanismo no solamente es una filosofía, sino que es una tecnología asociada a esa filosofía. El transhumanismo se va a tomar en serio la pregunta de cómo podemos hacer para. Entonces, en ese sentido es como una ciencia desmesurada, si es que fuera una ciencia, ¿no? O es una ilusión humana de trascender las limitaciones de lo humano, y de ahí el concepto de la expresión transhumanismo. Por supuesto, hay mucha gente que en primera instancia puede sentir una especie de rechazo, de horror a que el ser humano insista en jugar el juego de los dioses. Y bueno, y es lógico que eso ocurra, porque el ser humano siempre tiene una tensión entre conservar y cambiar. Hasta dónde conservar y hasta dónde cambiar. Y sí, queremos cambiar ciertas cosas, pero no tanto. Y si cambiamos tanto, que ya dejamos de ser humanos y nos convertimos en transhumanos, y bueno, uno empieza a tener ciertos temores o empieza a pensar que tal vez el hombre, más que ir detrás de una aventura superadora, puede llegar a, buscando el paraíso, encontrar un nuevo infierno. Y uno, cuando hace ese análisis, llega a la conclusión de que toda la historia de la humanidad es así. Es la historia de no conformarse con ciertos límites e intentar de alguna manera trascenderlos. Hay una nueva corriente, de la cual después en otro momento también vamos a hablar, que lo que plantea es como una especie de metáfora entre la historia de la humanidad y los videogames. Pues suena raro esto, pero en realidad lo que se plantea es lo siguiente. Si la historia de la humanidad fuera como una especie de diferentes etapas o niveles en un gran juego videogame histórico, el ser humano sucesivamente ha vencido, entonces la metáfora es ha sorteado cada una de esas diferentes dificultades que se planteaban en las diferentes etapas, y ha pasado una etapa a un estadio en un sentido relativamente superior. Entonces, bueno, el ser humano a lo largo de la historia ha vencido se ha posicionado como un contendiente respetable en ciertas causas, como el tema de la lucha contra las inclemencias del tiempo y también la lucha contra las enfermedades. Ha vencido a muchas enfermedades y sin embargo todavía hay muchos enemigos al acecho que nos siguen determinando. Entonces lo que se plantea en esta analogía es que ahora la próxima partida que va a afrontar el ser humano tiene que ver con la prolongación de la vida. Y eso nos lleva inevitablemente al tema de la lucha contra la vejez y nos lleva al problema de la pregunta acerca de la biología del envejecimiento. ¿Por qué es que nuestras células envejecen? Y bueno, hay un viejo axioma de la ciencia sostiene que en la medida que comprendemos el mecanismo, después podemos actuar en consecuencia. Esto no es nada nuevo, es decir, comprender la naturaleza como condición posibilidad para cambiarla. Entonces el transhumanismo va detrás de esa línea. Hay un mecanismo que determina el envejecimiento celular, bueno, queremos comprenderlo, y cuando lo comprendamos queremos revertirlo, y
Y cuando lo revertamos, y así nuevamente el sueño es ser una especie de dioses humanos o humanos puestos en el lugar de dioses. Desmesura, utopía, ilusión, locura. Bueno, yo creo que todo eso le cabe al transhumanismo y en las próximas conversaciones vamos a tratar de precisar con mayor nivel de detalles cuáles son estas líneas de investigación del transhumanismo y bueno, y qué balance podemos hacer hoy en relación a cada una de las mismas. Qué es lo que tenemos como realidad probable, qué es lo que tenemos como realidad utópica o ilusión utópica y hacia dónde nos va a llevar el transhumanismo. Una última reflexión cortita. En filosofía se suele decir, en filosofía, en psicología se suele decir que el ser humano sabe que es un ser incompleto y de alguna manera es un ser consciente de su falta, de su carencia. En terminología del filósofo Jean-Paul Sartre, el ser humano es consciente de su nada. Y bueno, y la lucha del ser humano es contra la nada, contra esa falta, y de ahí que la lógica del ser humano sea la lógica de siempre querer algo nuevo, siempre querer más. Y bueno, entonces desde ese punto de vista, el transhumanismo, que parece una aventura muy loca, en última instancia no es más loca que otras aventuras humanas, en el sentido de que como al ser humano algo le falta, entonces busca de alguna manera alcanzar aquello que le falta. Si lo decimos en forma simple, no sé si todos quisiéramos ser inmortales, tal vez no, pero mucha gente dice, bueno, pero no, inmortal no, pero si en lugar de 80 pudiera vivir 100 y bien, y bueno, que vengan esos 100 con calidad de vida. Y bueno, y cuando uno entró en esa lógica, entró en la lógica del transhumanismo. Entonces cuando hay un deseo tan fuerte, siempre hay alguien que piensa cómo hacer para cumplirlo y eso tiene que ver con lo que es la postura del transhumanismo.